Buenas noches. Vamos a esperar acá unos segunditos que se está conectando toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá acompañando esta tarde. Muchísimas gracias a Tres Sin Límites, a Roxana Sitic, a Milena Viñas y a Mirta Gómez Villalba por esta invitación. Mi nombre es Itatí Canido, soy abogada y politóloga. Trabajo en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Me acompaña Mauro Pinelli, psicólogo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. La verdad es que es un placer siempre compartir nuestro trabajo y nuestra tarea, especialmente cuando tiene que ver con la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y cuál es nuestra intervención para la prevención y protección de esos derechos y para acompañar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en esta línea, el tema que nos convoca hoy y con el que nos gustaría compartir con todos y todas ustedes en esta tarde-noche, tiene que ver con el maltrato infantil y los vínculos familiares, mitos y realidades. Y entonces, para empezar un poquito, nos parecería muy importante resaltar que la familia, el derecho de cada niño y niña a vivir en un ámbito familiar es uno de los derechos fundamentales de cada niño y de cada niña. Y en función de esto, la familia se considera el ámbito de protección por excelencia. Entonces, ¿qué pasa cuando es justamente en el ámbito familiar el lugar en donde se producen las vulneraciones de derechos? Bien, Itatí, me parece un punto fundamental, sumamente interesante y que nos concierne a todos, porque en algún punto todos estamos en contacto con niños, niñas y adolescentes y todos también pertenecemos a alguna estructura familiar con la que nos vinculamos. Entonces sabemos que las familias son un espacio de cuidado, de protección, pero también de ciertas tensiones en donde hay algo de los afectos, de las emociones que tramitan ahí y que tenemos que pensar, bueno, de qué modo afecta a cada cual, ¿no? Y pensar también de qué modo nos damos cuenta de aquello que al otro le pasa, cuáles son las reacciones, cuáles son los límites, cuál es en definitiva un poco, como vos decías, el modo de vincularnos. Es en ese punto en donde lo que nosotros llamamos el maltrato infanto-juvenil es un punto muy importante, porque en la familia sabemos que también hay diferencias. Así como hay algo que une, también hay cuestiones que diferencian. Por ejemplo, lo que llamamos cierta asimetría de poder. Y bueno, ¿qué entendemos por ¿Qué entendemos por asimetría de poder? Es una buena pregunta. La verdad es que acá nos viene acompañando toda la normativa nacional y local que tiene que ver con la protección de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que requieren un plus de protección. Y entonces, cuando hablamos de asimetría, justamente hablamos de este proceso de desarrollo que atraviesan niñas y niñas hasta transformarse en adultos. Y que entonces, justamente por no tener esto que desde el punto de vista jurídico se llama agencia completa y que tiene que ver con tener un pleno conocimiento y entendimiento de lo que significa la vida, los riesgos, las responsabilidades y los derechos, deben ser acompañados por el mundo adulto. Y desde este lugar de acompañamiento tiene que haber un lugar de protección que permita que los niños puedan desarrollarse plenamente. Por eso justamente es tan importante, a los fines de nuestro trabajo como organismo de protección, que podamos contar con ojos en el territorio. ¿Y a qué llamamos ojos en el territorio? A nuestros aliados institucionales que nos acompañan en este trabajo articulado y coordinado de protección de derechos. ¿Y quiénes son estos actores privilegiados que están con niños y niñas durante varias horas por día y que son aquellas personas que nos pueden indicar y señalar
cuando se están produciendo o cuando pueden detectar alguna situación de vulneración de derechos. Y el lugar más directamente relacionado con los niños son las escuelas, además de los ámbitos de salud, en donde van a hacer algún tipo de consulta, pero las escuelas. ¿Y qué pasa cuando, como en este momento de aislamiento social, las escuelas no pueden ser ese lugar de contención, de visibilización de situaciones de maltrato? Entonces, aquello que se encuentra oculto, como la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, igual que la violencia de género, porque son situaciones de vulneración de derechos que se producen al interior, dentro del ámbito familiar, y en estos aspectos que se vuelven visibles a través de la escuela, a través de docentes que pueden estar acompañando en el día a día, nos encontramos con una dificultad adicional justamente porque no tenemos la posibilidad de contar con estos aliados territoriales tan importantes. Bien. Yo comentaría algunas cuestiones, ¿no?, en relación a esto que estamos pensando respecto a lo que llamamos la asimetría de poder, porque además lo que tenemos que considerar es que en esos vínculos, digamos, se construyen en función de la confianza, de la dependencia, de la noción de autoridad. Digamos que son espacios en donde los niños, las niñas y los adolescentes van constituyendo su subjetividad, van encontrando un modo de ser, un modo de relacionarse. Y cuando ocurre justamente en esos ámbitos la situación de maltrato, convive justo lo que llamamos la ambivalencia, digamos, ¿no?, como la dificultad de poder distinguir entre esos afectos que los niños tuvieron que dedicar a las figuras de cuidado y, por otra parte, de esas mismas figuras probablemente provenga estas situaciones de maltrato que, bueno, llamamos maltrato justamente al daño que se produce por la acción o por la omisión, respecto de, bueno, un modo que es parte del abuso de poder. En esta asimetría de poder, la violencia y el maltrato se constituye en función de un abuso de ese poder y presenta distintas formas, que es lo que llamamos modalidades del maltrato. Y ahí, bueno, hay varias que podemos tener en cuenta. Quizás las principales es el maltrato emocional, que es la más difundida y por otra parte la más invisibilizada, de la que menos conciencia tenemos muchas veces, y por eso es tan importante hablar de ello. El maltrato físico, que podemos darnos una pronta idea de qué se trata, ¿no?, cuando hay algo del cuerpo del niño, la niña o el adolescente que se encuentra comprometido por el trato que recibe. El abuso sexual en la infancia, que es de las modalidades más graves siempre. La negligencia, el abandono, y hay otras más. Entonces, en función de lo que remarcaba Citatí, la importancia de poder observar esos signos, señales, síntomas que presentan los niños, que es el modo que tienen de indicarnos que algo ocurre, y que para eso requiere de la lectura de los adultos y de las adultas, y hay la importancia, esos otros espacios que pueden ver, las escuelas, los clubes, y la dificultad que tenemos hoy, porque justamente esos espacios se encuentran mayoritariamente cerrados. Exacto, poder detectar estas señales contribuye a una pronta intervención del organismo de protección justamente para hacer cesar el riesgo. Cuando nos encontramos imposibilitados de acceder a esta pronta detección, lo que generamos es un mayor riesgo para niñas, niños y adolescentes. Es fundamental entender que no hay manuales para ser madres o para ser padres y que entonces en función de esto se vuelve fundamental que adultas y adultos nos propongamos como meta justamente aprender a ser padres y madres desde un lugar de la no violencia, en donde el castigo físico y los gritos no pueden ser nunca una instancia de corrección ante determinada conducta. Hablar con los niños y especialmente escuchar a niños, niñas y adolescentes se vuelve fundamental a los fines de poder visibilizar cualquier situación de vulneración de derechos que se encuentren atravesando. Por eso se vuelve tan importante que podamos ser adultos con una escucha activa, especialmente quienes somos profesionales en esto, pero como sociedad en general, para poder detectar y determinar cualquier situación que involucre a un niño que pueda estar en las cercanías de nuestra comunidad, de nuestro edificio, de nuestro barrio, y que tengan que ver con una situación que puede estar atravesando y que pueda ser una vulneración de derechos.
Acá nos acerca Itatí una pregunta que hizo Milena, que dice, ¿qué pasa cuando un niño sufre violencia en casa? Bueno, justamente es lo que estamos tratando de conversar y compartir con ustedes en esta instancia. Ese niño, en primer lugar, lo que siente es una soledad y un abandono mucho más profundo, porque en ese lugar en donde se supone que debe estar recibiendo protección, cuidado, acompañamiento, amor, además está recibiendo situaciones de maltrato de manera sostenida, que van ciertamente influyendo, impactando en su subjetividad y en su desarrollo. Hay infinidad de estudios de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud que dan cuenta del impacto importantísimo que tiene en el desarrollo en la primera infancia situaciones de violencia. No solo aquellas situaciones de violencia en donde los niños son objetivo directo de esa violencia, sino cuando son testigos de violencia al interior de su ámbito familiar. Con lo cual, lo más importante que podemos hacer todos y todas en colaborar en esta protección como sociedad que debe comprometerse a vivir una vida libre de violencia y poder ofrecer para niñas y niños una vida libre de violencia, justamente es aprender a vincularnos desde un lugar más saludable y desaprender estas conductas violentas. La violencia es algo que se aprende y entonces desde el mismo lugar puede desaprenderse y proponernos aprender una manera de vincularnos mucho más saludable. Bueno, me das un pie, me parece importante como para poder hablar un poquito más respecto a qué es el maltrato emocional y por qué es tan importante. Justamente por esto que señalabas, que es ese ámbito en donde se conforma la subjetividad y por lo tanto también podemos decir de algún modo se moldean las emociones. Ahí uno aprende, digamos, a tramitarlas, ¿no? Toma el modelo de los padres, toma el modelo de lo que escucha, de lo que ve, de lo que siente. Entonces, en los casos que mencionabas, por ejemplo, los de violencia de género, cuando los niños son testigos de esa situación, los consideramos víctimas directas, los afecta a ellos de un modo muy fuerte. ¿Por qué? Porque en algún punto, digamos, las opciones que les quedan es identificarse, ¿no? Tanto al modelo del agresor o al modelo de la víctima. Pues son situaciones de encierro, en donde se sostiene por mucho tiempo y muchas veces el medio exterior no advierte lo que pasa. ¿Por qué? Porque predomina este ideal de que la familia siempre es protectora, ¿no? Y si bien esa es la función de la familia, muchas veces lo que ocurre, digamos, habilita otras cuestiones que son justamente estas. Y quizás el problema fundamental es que cuando ocurre dentro de la familia es muy difícil para un niño, niña o adolescente poder contar eso que está pasando, poder expresar en palabras. Quizás puede contar un montón de otras cosas, pero respecto de eso les cuesta mucho, porque aparte se juega esto que llamamos como el sentimiento de traición, ¿no? Como de lealtad, de sentir que va a ser el culpable si habla, de que algo en la familia pase. Entonces tenemos que estar como muy atentos a esas señales, porque quizás si no prestamos atención, quizás no haya muchas otras oportunidades para que ese niño confíe en alguien a quien decirle, a quien hablar, en creer que va a ser escuchado, ¿no? Y en que cuando dice algo o nos cuenta algo, sea de maltrato emocional o de cualquiera de las otras formas de maltrato, la actitud que tenemos que tener es la de creerle, no de poner en duda, no de empezar una investigación personal, porque de repente no nos cierra tanto, digamos, lo que nos está contando la familia, sino como darle credibilidad. Y para eso acudir justamente a los organismos de protección, que son, bueno, como en este caso, ¿no? El Consejo de los Derechos en la Ciudad de Buenos Aires, la línea 102 en todo el territorio de la Argentina, y que van a ir variando en función de cada estado, de cada ciudad, pero en donde en cada lugar va a haber un organismo especializado a donde poder recurrir. Básicamente, la tarea de todas aquellas personas, profesionales o no, que trabajamos todos los días con niños, niñas y adolescentes, es primero capacitarnos en detectar estas señales que pueden aparecer como indicadores de malos tratos en las vidas de los niños, para justamente hacer visible aquello que es invisible y que a los niños les va a costar, como recién les decía Mauro, muchísimo poder compartirlo y estar atentos a cualquier conversación que pueda aportar en esa línea. Porque además,
como adultos, nuestra responsabilidad no termina simplemente en la cuestión de no producir ningún hecho de violencia, sino también tiene que ver con no producir ninguna acción que por omisión constituya una negligencia o que pueda ser interpretada como un abandono por el niño. Y en este sentido, por ejemplo, en lo que hemos estado atravesando durante este periodo de aislamiento, en donde niños, niñas y especialmente adolescentes se han conectado para lograr cierto vínculo con el exterior a través de las redes sociales que para adultos como nosotros son un desafío, estar acá acompañando un Instagram en vivo es un desafío para nosotros. Para los pibes es algo natural que requiere un acompañamiento para que las redes sociales no se transformen en un riesgo adicional para los niños. Porque detrás de las redes sociales pueden encontrarse acosadores que van a utilizar la creación de un vínculo de confianza para tratar de sacar información en relación a ese niño y después obtener algún tipo de ventaja en relación a ese vínculo que se ha formado. Con lo cual, nuestra responsabilidad tiene que ver con acompañar a los niños para que este proceso de aislamiento, que ya les significa un recorte de su vida exogámica, un recorte de la vida que los adolescentes necesitan trasladar hacia el exterior de la familia para poder identificarse con pares y dejar de identificarse al interior de los vínculos familiares, y se produce a través de las redes sociales, y que no se transforme en un riesgo en donde corran alguna situación mucho más comprometida en relación a su integridad psicofísica y o sexual. Sí, sabemos porque son estadísticas que están publicadas, que los delitos, los cibercrimen y demás han aumentado exponencialmente en este tiempo, que claro, que en cuanto al maltrato infanto-juvenil, el que reconocemos como, digamos, al que más hay que prestar atención es el que llamamos grooming, que es justamente aquel adulto que generalmente bajo una identidad falsa se conecta con niños, niñas y adolescentes. Son adultos que están mucho tiempo conectados, que conocen cuáles son esos espacios de interés propios de los niños, niñas y adolescentes, y se toman el tiempo de generar interacciones hasta ganar ese nivel de confianza que les permita después pasar quizás a canales más privados de comunicación vía los chats, y empezar a tener concesiones de los niños y de las niñas, aislarlos quizás de otras también comunicaciones posibles, y hasta obtener, digamos, algún tipo de compromiso, ¿no? Que puede llegar incluso a la producción de imágenes que revelen algo de la intimidad del niño, y cuando eso ocurre, después ya hay un elemento incluso para la extorsión, y se transforman en digamos, cierto lugar de encierro. Rehenes de esa relación. Claro. Porque tienen vergüenza tóxica también. Los niños, para contar esto, tienen miedo a ser culpabilizados, castigados por los padres, ¿no? Y a los padres les pasa que se sienten que es un ámbito muy difícil, porque quizás es un ámbito que no conocen, que sienten que van a invadir la privacidad del niño. Con lo cual, si me permitís, yo puedo recomendar que esto se hable. Dedicar un tiempo a hablar de eso. Hablar y además poder escuchar. La escucha activa y permitir que los niños puedan acudir a nosotros para contarnos aquello que están atravesando sin que ello implique ningún tipo de sanción, es fundamental para que encuentren ese lugar de confianza en donde revelar aquella situación traumática que podrían estar atravesando. Una pregunta que nos acercaron de City es: ¿cómo podemos reconocer que un niño es víctima de violencia? Bueno, en principio hay que estar como muy atentos y atentas a que se produzcan modificaciones en su conducta, a que puedan aparecer algún tipo de signo, síntoma que tenga que ver con alguna modificación. No querer concurrir más a la casa de un pariente, no tener ganas de quedarse solo en casa con determinada persona. Hay que entender que cuando hablamos, por ejemplo, de abuso sexual infantil, en más del 75% de las situaciones, el agresor es el padre del niño o de la niña. Con lo cual, ese lugar que debería ser sagrado y de contención y de cuidado,
se vuelve el infierno para los niños y niñas. Con lo cual es muy importante que podamos estar atentas ahí, como madres, como tías, como tíos, como padrinos, como profesionales del ámbito de la salud, de la educación, para poder distinguir estas señales. Por supuesto que una señal física siempre es muy fácilmente reconocible y una señal física no será un indicador, pero cuando una señal física se sostiene y se repite, necesariamente va a implicar una intervención, y siempre, ante la duda, siempre es recomendable darle intervención al organismo de protección, porque ahí es donde van a estar operando aquellos profesionales con competencia, trayectoria y experiencia en la detección de situaciones de maltrato, para poder acompañar y hacer una evaluación que pueda determinar en qué situación se encuentra ese niño o niña. Sí, es buena la pregunta, abre un montón, ¿no? Y me parece que ya sostener la pregunta abre el campo necesario para pensar y saber que el maltrato infanto-juvenil existe y sucede justamente en estos ámbitos en donde los espacios, las instituciones, la institución familiar, otras instituciones están pensadas para proteger, y justamente ocurre lo contrario de aquello de lo que no se habla. En los niños se ven cambios de distinto tipo. Algunos más generales, como puede ser un cambio brusco en el comportamiento, ¿no? Un chico que de repente es habitual verlo que hable, que se manifieste, que juegue, de repente lo vemos en una actitud de sumisión, en una actitud de retraimiento. A veces lo contrario, empieza a haber una cuestión como de mucha excitación en el cuerpo, porque tiene que ver con esto que decíamos justamente, que lo que no tramita por la vía de la palabra se manifiesta de algún otro modo. Entonces, por eso es importante también confiar en nuestra propia percepción. Cuando vemos algo que nos hace ruido, que nos parece que ahí hay un cambio, digamos, no desestimarlo, no dejarlo de lado, poner un ojo ahí, porque seguramente va a venir otra señal que ese mismo niño nos va a dar. Y probablemente también a otro adulto o adulta de confianza haya podido observar algo de esto. Con lo cual, a este campo apuntamos, porque el campo de la detección, ¿qué queremos decir cuando hablamos de detección, ¿no? Es justamente darle visibilidad a eso que por estructura del maltrato y de la violencia suele ser invisible, no suele ser dicho. Entonces, detectar es darnos cuenta, y una vez que eso ocurre, nuestro compromiso es informar al organismo de protección, que es el que tiene que evaluar y ver para ese caso en particular cuál es la mejor estrategia de acompañar. Tal cual, porque sin la detección es imposible implementar ninguna medida de protección y de prevención a futuro, ni poner en una situación de seguridad a ese niño que se encuentra en riesgo. Por eso se vuelve tan importante el compromiso que como sociedad podamos aportar en relación a niñas, niños y adolescentes. Por eso es tan importante que nos capacitemos, por eso es tan importante que hablemos de estos temas, por eso es tan importante que niñas y niños conozcan sus derechos, que sepan que pueden confiar en los adultos que los rodean, que puedan saber a quién recurrir, que sepan que existen organismos de protección, que conozcan que pueden recurrir directamente a esos organismos de protección en caso de tener alguna consulta, que van a estar siendo asesorados y acompañados por profesionales especialistas en la materia, que nadie va a estar juzgándolos ni juzgándolas en función de decisiones que hayan tomado previamente, sino que van a ser acompañados para poder terminar con esa situación de riesgo y poder empezar a ejercer sus derechos plenamente. Otra de las preguntas bastante difíciles es la pedofilia, ¿cómo se penaliza en la Argentina? Bueno, por supuesto que hay una tipificación en el Código Penal para esta situación, pero más importante que la instancia de penalización del agresor, que es muy importante porque es
en algún punto la única manera de empezar a reparar a veces el daño ocasionado, lo más importante y lo primero que tenemos que poner un ojo es en las medidas de prevención y de cese del riesgo, porque hay que poner en una situación de seguridad a ese niño que todavía convive con el agresor, para que esa situación de riesgo deje de ser un riesgo para ese niño. Con lo cual, ahí el Código Penal, que a veces es tan cuadradito y en donde si una conducta típica, antijurídica y culpable no puede ser exactamente probada en la instancia penal, sí puede haber medidas desde el derecho civil que permitan la protección de niñas, niños y adolescentes para hacer cesar el riesgo y poner a ese niño en situación de seguridad. Bueno, yo quisiera como algunas ideas centrales respecto al maltrato emocional y del maltrato físico, que muchas veces se nos confunde respecto a entender de qué se trata. Y algo importante para decir es que los golpes, en sus diversas formas, incluimos ahí los cachetazos, el pegar con un objeto, los tirones de pelos, del mismo modo eso de parte del maltrato físico, del mismo modo los gritos, las humillaciones, el dejar de hablarle a un niño, digamos, no somos aceptables de crianza, no somos de poner límites, somos en los que se expresa ese abuso de poder que el adulto tiene por definición respecto del niño. Abuso de poder además que está basado en la confianza, porque hay un vínculo de afecto que permite esa relación de poder diferencial, no solamente por tener más años, sino porque además hay depositado un afecto en ese lugar. Y ese es el afecto el que permite justamente que el niño en la confianza sea vulnerado en sus derechos. Perfecto. Y agregaría que la magnitud del maltrato infanto-juvenil es mucho más grande de la que suponemos, ¿no? Y los efectos se acarrean lamentablemente toda la vida, cuando esto no es abordado a tiempo, incluso también en la adultez. Totalmente. Ya sabemos que nos queda muy poquitito tiempo. Milena nos pregunta, ¿pueden repetir cuáles son los organismos a los cuales se puede recurrir para pedir ayuda? En todos los países y en todas las ciudades del mundo va a haber un organismo de protección de derechos de la infancia. En lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires es el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la línea 102 es una línea a la que se puede recurrir para hacer cualquier consulta, cualquier día del año, las 24 horas del día. Y pueden consultar directamente niñas, niños y adolescentes para hacer la consulta, o cualquier persona que tenga alguna duda o que necesite evacuar alguna duda. La verdad es que es muy poquitito tiempo, media hora para poder conversar con ustedes. Esto es simplemente un pantallazo general de nuestro trabajo a través de una ventanita pequeñita así. Intentamos hacerles llegar y hacerles extensiva toda esta propuesta de necesidad de seguir pensando en cómo construir una sociedad libre de violencia. Es probablemente uno de los desafíos más importantes que tenga la humanidad cuando mira hacia adelante, y una deuda que tenemos hacia nuestros niños y niñas, porque es la única manera de poder ofrecerles un mundo diferente del que venimos construyendo hasta ahora. Me parece que en esta línea una cuestión también muy importante a señalar es que a veces la violencia se da también entre pares, y en función de esto también es importante ahí contribuir desde la educación y desde el acompañamiento en las casas, que la violencia entre pares sigue siendo violencia y que es necesario ponerle fin, porque siempre hay un niño que está siendo víctima de esa violencia, y ese niño que es victimario de alguna manera también requiere que las instituciones pongamos un ojo de acompañamiento, porque como dijimos desde un principio en la conversación, la violencia es algo que se aprende, con lo cual para poder ejercerla, para poder transformarla en conducta, es porque en casa o en la escuela o en algún ámbito de confianza, lo que pudimos aprender como conducta para relacionarnos es justamente la violencia.
Con lo cual el gran desafío, me parece, como adultas y adultos que queremos construir un mundo libre de violencia, tiene que ver justamente en seguir capacitándonos y pudiendo informar a nuestros niños y a nuestras niñas de que un mundo libre de violencia es posible. Bueno, yo agradezco nuevamente el espacio y lo celebro porque me parece que es fundamental, ¿no? Poder tener de esta manera un contacto directo, poder recibir preguntas, poder reflexionar sobre ello, ¿no? Bueno, y ojalá que se multipliquen, ¿no? Y creo que es algo que todos tenemos más o menos a la mano. Las cuestiones nos conciernen a todos y a todas, ¿no? Como adultos, y que como tal somos corresponsables respecto del trato que le damos a los niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, gracias por el espacio. Le agradecemos nuevamente a Tres Sin Límites y por supuesto a Roxana, Milena y a Mirta esta convocatoria y esta invitación, y ojalá podamos vernos pronto. Hasta luego.